¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias familiares más increíbles y determinantes que existen, la saga de los patriarcas del libro de Génesis. Piensen en esto no como una lección de historia, sino como una carrera de relevos épica que se extiende por generaciones, y el testigo que se pasan no es un simple objeto, no, es una promesa divina, una promesa que viaja de mano en mano a través de una familia, bueno, una familia muy humana, llena de fe, sí, pero también de errores gigantescos y al final de un destino que lo cambiaría todo. Muy bien, ¿listos? Nuestro viaje se va a dividir en 4 actos, 4 etapas clave. Vamos a seguir esta promesa desde que nace y veremos cómo se va pasando de generación en generación en una familia que es de todo menos perfecta. Créanme, cada etapa nos va a revelar algo nuevo y sorprendente de este drama. Y bueno, todo arranca con nuestro primer corredor, el que toma el testigo por primera vez. Un hombre llamado Abraham. A él se le encomienda una misión y se le hace una promesa que, si la vemos con ojos humanos, parece sinceramente una locura, algo totalmente imposible. Tratemos de imaginar la escena por un segundo. Una voz llama a Abraham, que ya no es ningún jovencito, y le pide que lo deje todo. O sea, su casa, su gente, su seguridad, todo lo que conoce, para irse a un lugar que ni siquiera sabe cuál es. Y a cambio de este salto al vacío, ¿qué le ofrecen? Un legado que va a cambiar el mapa del mundo. Una nación entera que nacerá de él. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone interesante. Tenemos el primer gran nudo dramático. Por un lado está esta promesa increíble, divina, de tener más descendientes que estrellas en el cielo. Y por otro, la realidad, fría y dura, una pareja de ancianos que nunca pudo tener hijos. Esta tensión, este choque entre lo que se promete y lo que se ve, es el verdadero motor de toda la saga. Y nos deja con la gran pregunta: ¿cómo es posible que lo imposible se haga realidad? Y ojo, esto no fue para nada rápido, no fue dicho y hecho. La fe de Abraham fue puesta a prueba por décadas, décadas de esperar, de ver pasar los años y seguramente de sentir cómo la duda le carcomía por dentro. Incluso, en un momento de desesperación, trató de darle una manito a la promesa, de resolverlo a su manera. Pero al final, cuando ya toda esperanza humana se había ido, ocurre el milagro. Nace Isaac. Su nacimiento es mucho más que una alegría familiar. Es la prueba de que la promesa era real y que se iba a cumplir a su propio ritmo, no con el control humano. La historia de Abraham nos enseña algo clave sobre la fe. No es una certeza ciega, sino una confianza que camina de la mano con la duda y el error. Y esta fe llega a su punto más extremo y dramático cuando se le pide que suba a una montaña para sacrificar a Isaac, a su propio hijo, el hijo de la promesa. Es un acto de confianza que nos parte la cabeza y que nos enseña que la fe, quizás, no es no tener miedo, sino actuar a pesar de tenerlo. Ahora pasemos a la siguiente posta de esta carrera. El testigo de la promesa llega a manos del nieto de Abraham, Jacob. Pero esta entrega, no fue para nada limpia. Estuvo marcada por el engaño, por la traición y por una lucha familiar tremenda por el destino. Y el centro de este drama está en dos hermanos que no podían ser más distintos. Por un lado, Esaú, el heredero legítimo, un hombre de acción, impulsivo, que valora más el aquí y ahora, tanto que cambia su herencia por un guiso. Y por otro lado, Jacob, el segundo, más calculador, que deseaba esa bendición, ese legado espiritual más que nada en el mundo. Su deseo era tan fuerte que, estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlo, preparando el terreno para un engaño que marcaría a la familia. Así que fíjense qué giro. El nuevo portador de la promesa divina no es un héroe de película, es un tramposo. Jacob, con astucia y engaño, le roba la bendición a su hermano, y por eso tiene que salir huyendo para que no lo maten. Y aquí vemos algo fundamental en toda esta saga. El plan divino no se frena por las imperfecciones humanas, sino que muchas veces avanza justo a través de ellas. Y sin embargo es justo en su peor momento, solo, fugitivo en medio de la nada, que Jacob tiene la experiencia que le cambia la vida. Sueña con esa famosa escalera que une el cielo y la tierra. Y ahí, en ese sueño, la promesa se le confirma directamente. Es como si le dijeran: tus errores no han descarrilado el plan. Una señal increíble de que la gracia nos puede encontrar incluso en medio de nuestras peores decisiones. Años después, esta transformación de Jacob llega a su punto culminante. Después de pasar una noche entera luchando cuerpo a cuerpo con un ser misterioso, un ser divino, le cambian el nombre. Ahora es Israel. Y este nombre nuevo lo define por completo.
Pasó de ser el que suplanta, el que luchaba contra su hermano, a ser el que lucha con Dios. Sale de esa pelea cambiado para siempre, cojeando pero con la bendición. Y la carrera sigue. El testigo ahora pasa a uno de los 12 hijos de Jacob, a José. Y su historia, bueno, su historia es probablemente la más cinematográfica de todas. Un descenso brutal a la oscuridad más profunda, seguido de un ascenso al poder que nadie podría haber imaginado. Aquí el tema del propósito oculto en medio del caos llega a su máxima expresión. Y otra vez, ¿dónde empieza el problema? Dentro de la familia. José era el hijo preferido de su padre, y eso ya generaba roces. Pero para colmo, tenía estos sueños que básicamente decían que él iba a gobernar sobre todos, incluidos sus padres y hermanos. Esa mezcla de favoritismo y, digamos, aparente arrogancia fue la chispa que encendió un fuego de celos y de odio que se salió completamente de control. La traición fue salvaje y rapidísima. Sus propios hermanos lo atacan. Le quitan su túnica de colores, lo tiran a un pozo para que se muera y al final deciden que es mejor negocio venderlo como esclavo. De un momento para otro, José pasa de ser el hijo consentido a ser simple mercancía. Lo arrancan de su casa, de su mundo y se lo llevan a una tierra extraña. Todo su universo se vino abajo. Pero acá viene lo increíble. Incluso en la miseria de la esclavitud y después en la injusticia de la cárcel, hay algo en José que lo hace diferente, su carácter. Su integridad, su capacidad para administrar bien las cosas, incluso en la desgracia, hacen que la gente confíe en él. Y su don para interpretar sueños, finalmente, lo saca del calabozo y lo pone cara a cara con el faraón. Su ascenso no fue un golpe de suerte, fue el resultado de un carácter forjado en el fuego del sufrimiento. Y aquí es donde el destino, o el plan, teje su última jugada maestra. Una terrible hambruna, la misma que José había predicho en los sueños del faraón, obliga a sus hermanos a viajar a Egipto para no morir de hambre. Y la única persona que puede salvarlos es, sin que ellos tengan la menor idea, el hermano que traicionaron y que daban por muerto hacía ya 20 años. El escenario para la confrontación final está listo. Y con esto llegamos al clímax, al momento cumbre de toda esta saga familiar. Es el instante en que décadas de dolor, de traición, de separación, de preguntas sin respuesta convergen en una sola habitación en Egipto. Después de poner a prueba a sus hermanos, de ver si de verdad habían cambiado, José, que ahora tiene todo el poder del mundo para vengarse o para perdonar, se enfrenta a esta pregunta, la pregunta del millón. ¿Es posible sanar una herida así de profunda causada por tu propia sangre? Su respuesta va a definir el futuro, no solo de su familia, sino de una nación entera. Y esta es su respuesta. Una respuesta que te deja sin palabras. Esta frase, una sola frase, es el corazón de toda la historia de los patriarcas. José nos muestra una perspectiva más alta. Ojo, no niega el mal que le hicieron. No dice no pasó nada. Al contrario, lo reconoce, pero lo pone en un contexto mucho más grande. Detrás de todo el caos, del dolor, de la maldad humana, había un propósito más grande trabajando en silencio para preservar la vida. Y así, el círculo finalmente se cierra. La familia se vuelve a unir, no en su tierra, sino en Egipto. Se reconcilian y se salvan de la hambruna. Aquella promesa hecha a Abraham muchísimos años atrás, ahora está a salvo. Y lo más irónico de todo es que se salvó no a pesar de todos los problemas de la familia, sino justamente a través de ellos. La misma traición que los separó, décadas más tarde, fue el medio para su salvación. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta epopeya? Bueno, creo que se puede resumir en 4 ideas muy potentes. Primero, que la fe de verdad no es no tener dudas, sino aferrarse a algo en medio de ellas. Segundo, que nuestros errores, por más grandes que sean, no solo no frenan el propósito divino, sino que a veces son el mismísimo camino por el que se cumple. Tercero, que hasta el peor de los sufrimientos puede tener un propósito redentor. Y cuarto, que las promesas se cumplen aunque todo, pero todo parezca indicar lo contrario. Este es quizás el mensaje central. El pozo, la esclavitud, la cárcel, todo lo que parecía el final trágico de la vida de un joven soñador, en realidad era solo el mecanismo necesario para el comienzo de algo inmensamente más grande: la supervivencia de su familia y la formación de una nación. El cumplimiento de esa vieja promesa hecha a su bisabuelo bajo un cielo lleno de estrellas. Y eso al final nos deja pensando. Si a través de tanto caos familiar, de tanta traición y de tanto fracaso humano se pudo tejer un plan tan perfecto, ¿será posible que los problemas, las pruebas y los giros inesperados de nuestras propias vidas también estén formando parte de un diseño,
de un propósito que por ahora simplemente no alcanzamos a ver?